días a todos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Por favor, los invitamos a ponerse en pie. Vamos a comenzar la reunión dándole gracias al Señor una vez más por poder compartir, por poder estar aquí congregados, ¿sí? Algunos acá y otros allí viendo desde su casa, ¿sí? Los invito a ir al libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 48. Vamos a leer los 3 primeros versículos del Salmo 48. Tiene allí un título. Lo tienen todos. Dice: hermosura y gloria de Sión. ¿Sí? ¿Lo tienen así? Bueno. Dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y el versículo 3, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Hasta allí nomás la palabra del Señor. Y cuánto hay para agradecerle al Señor y alabando su nombre. Te invito a que le demos un fuerte aplauso. Grande es Jehová y digno en ser en gran manera alabado. Él es nuestro refugio, nuestro Dios eterno, y a Él le venimos a dar toda la gloria y toda la honra. Vamos, iglesia, con nuestras palmas, alabando el nombre del Señor con todo nuestro ser, el único que es digno. Cantemos. Grande eres Dios y digno de alabanza. Hermoso es estar en tu santo lugar. En la ciudad del gran rey seguro estoy. Y tu trono afirmarás por siempre. Hermoso es estar en tu santo lugar. En la ciudad del gran rey seguro estoy. Y tu trono afirmarás por siempre. Seguro estoy en tus manos y tu alabanza siempre. A ti sea la gloria, Señor. Seguro estoy en tus manos y tu alabanza es por siempre. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria, Señor, sea toda la gloria. Cantemos una vez más, todos juntos. Grande, grande eres Dios y digno de alabanza. Hermoso es estar en tu santo lugar. En la ciudad del gran rey seguro estoy. Y tu trono afirmarás por siempre. Seguro estoy en tus manos y tu alabanza es por siempre. A ti sea la gloria, Señor.
gozo es estar en tu santo lugar. En la ciudad del gran Rey seguro estoy, y tu trono afirmarás por siempre. Seguro estoy en tus manos y tu alabanza es por siempre. A ti sea la gloria, Señor. Seguro estoy en tus manos y tu alabanza es por siempre. A ti sea la gloria, Señor. Seguro estoy en tus manos y tu alabanza es por siempre. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria, oh Rey. A ti sea la gloria, Señor, solo a ti. A ti sea la gloria, oh Rey. Una vez más, a ti sea la gloria, Señor, solo a ti. A ti sea la gloria, oh Rey. A ti sea la gloria, Señor. Demos un fuerte aplauso a nuestro Dios grande. Te invito a que allí donde estás puedas levantar tus manos, exaltando el nombre de nuestro Dios. Que puedas decirle: mi Rey, mi Señor, mi dueño eres tú. Con todo tu corazón allí rendido. Cantemos. Mi Rey, mi Señor, mi dueño eres tú. Mi Rey, mi Señor, mi dueño eres tú. El que vivifica mi alma, el que sacia todo mi ser, el que vivifica mi alma, el que sacia todo mi ser. Oh Jesús, plantaste bandera sobre mi corazón. Fue tu amor, tu misericordia y tu perdón. Me rescataste, me acercaste a ti. Y hoy quiero decir que pertenezco a ti, oh Jesús. Plantaste bandera sobre mi corazón. Fue tu amor, tu misericordia y tu perdón. Me rescataste, me acercaste a ti. Y hoy quiero decir que pertenezco a ti.
Señor. Solo a ti. Cantemos una vez más, mi Rey, mi Señor. Mi Rey, mi Señor, mi dueño eres tú. Mi Rey, mi Señor, mi dueño eres tú. El que vivifica mi alma, el que sacia todo mi ser, el que vivifica mi alma, el que sacia todo mi ser. Oh Jesús, plantaste bandera sobre mi corazón. Fue tu amor, tu misericordia y tu perdón. Me rescataste, me acercaste a ti. Y hoy quiero decir que pertenezco a ti. Oh Jesús, plantaste bandera sobre mi corazón. Fue tu amor, tu misericordia y tu perdón. Decile, me rescataste, me rescataste, me acercaste a ti. Y hoy quiero decir que pertenezco a ti, Señor, que pertenezco a ti. Fui comprado por tu sangre. Decía el Señor, pertenezco a ti, Señor, pertenezco a ti. Te invito a que sigas con tus manos allí levantadas, adorando el nombre de nuestro Señor, de nuestro Rey, el Verbo de Dios. Sí, Señor. Desde el principio eres tú, Verbo divino, en quien confío. Tú, la palabra que da vida, que me renueva cada día. Por ti respiro, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. El Verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad.
Desde el principio eres tú, Verbo divino, en quien confío. Tú la palabra que da vida, que me renueva cada día, por ti respiro. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El Verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, Jesús, te queremos adorar. Toda la honra, oh gran Rey de majestad. Verbo de Dios, Verbo de Dios, Verbo de Dios, el Verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, vimos su gloria, Jesús, te queremos adorar. Toda la honra, oh gran Rey de majestad. Verbo de Dios, Verbo de Dios, Verbo de Dios. Toda la gloria, Señor, es para ti. Toda la honra, Rey de majestad. Todo es para ti, Señor. Te exaltamos, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Jesús, Rey de majestad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, el Señor los bendiga. Buen día. Los invito a que busquen en sus Biblias el Salmo 36. Hoy vamos a estar meditando en este hermoso salmo. Y antes de comenzar vamos a ir a buscar al Señor en oración todos juntos. Amado Dios, queremos darte gracias por este tiempo, por este día que nos regalas, en el que una vez más podemos, por tu misericordia, estar en tu casa cantando a tu nombre, adorándote, exaltándote. Y nos das este privilegio y este placer de poder meditar en tu palabra, Señor. Queremos pedirte que seas tú el que nos guíe, nos hable en todo,
conforme a tu voluntad, Señor. Queremos ser prontos para oír tu palabra. Nos ponemos en tus manos, confiando en tu gran amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si ya están allí, Salmo 36. El Salmo 36, si lo están viendo, consta de 12 versículos, o 12 estrofas, podríamos decir. Es una canción, es una alabanza. Y si bien ustedes probablemente tengan un título y trata sobre la misericordia de Dios, el Salmo en sí se puede dividir en 3 partes, tanto por el contenido como por el estilo literario que usa el salmista. La primera división la podríamos hacer del versículo 1 al 4, donde el tema es la iniquidad del impío, y el estilo que usa el salmista es el típico estilo literario de la sabiduría hebrea o literatura sapiencial. La segunda división va desde el versículo 5 al versículo 9. El tema allí es la misericordia de Dios. Y el autor aquí utiliza el típico estilo de la alabanza. Y la tercera división, del versículo 10 al 12, lo que encontramos allí es una oración del salmista. Y utiliza el típico lenguaje de oración. Así que bueno, vamos a ir viendo estas divisiones a medida que leemos el Salmo. Y vamos a comenzar. Hay un encabezado, probablemente en sus Biblias figura, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová. Esto es posible que sea David el autor o que esté dedicado a David. Ahora vamos a ver la primera de estas divisiones, versículo 1 al 4, donde decíamos que el tema es la iniquidad del impío, la iniquidad del hombre. Y comienza el Salmo 36, versículo 1, diciendo: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este primer versículo, si nosotros tomamos la traducción de la versión Reina Valera del 60, que probablemente es la que la mayoría podamos llegar a tener hoy, parecería ser que lo que está queriendo decir es que la maldad, nosotros leemos, la maldad del impío me dice al corazón, ¿no? Parece que el salmista dice que la iniquidad del impío le envía un mensaje a su corazón y que el mensaje que el salmista capta es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero hay otra interpretación posible de este versículo, y hay versiones que lo han traducido entendiéndolo de esa manera, y probablemente sea un poco la intención que tiene el salmista en el primer versículo. Yo les voy a leer, por ejemplo, la versión de la Biblia de las Américas que dice, y presten atención, aquí se van a dar cuenta de la diferencia ya, ¿no? La transgresión habla al impío dentro de su corazón, ya no es mi corazón, es su corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La Nueva Traducción Viviente dice, o lo pone así: a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón, no tienen temor de Dios en absoluto. Y una última versión, Palabra de Dios para Todos, este versículo dice: el pecado les habla internamente a los perversos, no le temen a Dios ni lo respetan. Entonces, no es tanto quizás el mensaje que la maldad del impío le dice al corazón del salmista, sino que es la misma maldad hablándole al corazón del impío. Como si la única voz que el impío puede escuchar es la voz de su maldad, es la voz de su iniquidad. Entonces podemos decir que el Salmo 36, si bien va a hablar de la misericordia de Dios, comienza con una descripción de lo que ocurre en ese lugar que solo Dios tiene acceso, el corazón del hombre. Y nos presenta una radiografía del corazón
del impío. Cuando hablamos de impío, esa palabra que utiliza aquí el salmista, es la palabra rayá en hebreo, significa moralmente malo, por implicación una persona malvada, y la vamos a encontrar traducida en el Antiguo Testamento, entre otras como culpable, malvado, perverso, pecador, delincuente, inicuo e impío. Se los repito: culpable, malvado, perverso, pecador, delincuente, inicuo e impío. Ahora, si mientras escuchaban la definición de impío, su mente voló hacia algún sicario reconocido por las series de narcos que ahora están llenas por todos lados, algún dictador, algún villano, el malo de alguna novela, los invito a que la traigan de vuelta a su mente y con que la pongan delante de un espejo alcanza, porque la palabra rayá es la palabra que describe a toda persona que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y que no está reconciliado con Dios. Describe el corazón del hombre impío. El Salmo 36 comienza con una radiografía del corazón de nosotros. Ahora, claro, si nosotros somos hijos de Dios y si hemos limpiado nuestros pecados en la sangre del Señor, estamos reconciliados con Dios, alcanza con que recordemos cómo éramos antes, cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, porque eso es lo que va a hacer este salmo, nos va a describir la vida del hombre sin Dios. Ahora, les voy a pedir que dejen una marca aquí en el Salmo 36, ya vamos a volver, y me acompañen rápido a Tito. Tito, capítulo 3, a partir del versículo 3, encontramos un recordatorio para todos, ¿no? Porque dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora sí, vuelvan por favor al capítulo 36, al Salmo 36. Porque este salmo nos habla a todos. Ahora, cuando habla, ya vemos a qué se refiere cuando habla de impío, pero también se refiere a iniquidad. Y esa palabra iniquidad la vamos a encontrar 3 veces en los primeros 4 versículos. Y cada vez que aparece la palabra iniquidad, en realidad el salmista está usando una palabra distinta cada vez. Si bien la han escrito como iniquidad cada una de ellas, siempre es una diferente. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: la iniquidad del impío me dice el corazón, y esa palabra es la palabra peyá, que habla de revuelta, rebelión, transgresión, prevaricación. Entonces lo que le habla al corazón del impío es su propia rebeldía, es su propia rebelión. Y claro, la rebeldía nos lleva a eso, a una vida sin temor de Dios. Es decir, una vida insensata, necia, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, en el versículo 2, una vida sin temor de Dios también lleva a lo que dice aquí. Dice: se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Lisonjearse habla de ser suave. Se entiende como querer influir en alguien con dichos suaves, con palabras suaves. De allí lisonjero.
Ahora, el impío no está tratando de influir en otra persona, sino que él se está influyendo a sí mismo con lisonja y se quiere convencer ¿de qué? De que su iniquidad no será hallada ni aborrecida. Y aquí la palabra iniquidad es la palabra abón y habla de los actos perversos, las fallas, la maldad, el pecado, las acciones perversas. Fíjense cómo la iniquidad del versículo 1 que señala hacia la condición de rebelión que hay en el corazón de los hombres, en el versículo 2 señala hacia los hechos inicuos, los actos. Ahora en su necedad trata de convencerse que sus actos perversos no van a ser hallados, que tiene que ver con descubiertos o sacados a la luz, ni aborrecidos. ¿Por quién? Bueno, quizás en primer lugar debe pensar que sus pecados no van a ser hallados y aborrecidos por otras personas, que sus acciones malvadas van a quedar impunes, ocultas a los ojos de los demás. Y esto en un sentido puede ocurrir, de hecho ocurre. Es posible que hay hombres que sus pecados no salgan a la luz y no tengan que responder nunca ante otros o ante la justicia humana misma. ¿Cuántos robos, cuántos adulterios, cuántos homicidios, cuántos abusos han quedado impunes? Incontables. Pero el salmista va más allá, ¿no? Él tiene en mente la idea que el impío se está engañando a sí mismo pensando que sus pecados no van a ser descubiertos ni aborrecidos por Dios, pensando que Dios puede ser burlado, lo cual la palabra dice que no es así. Él piensa que puede mantener sus pecados ocultos de Dios. Y en el versículo 3 vemos que la iniquidad sigue avanzando y sigue tomando terreno en la vida del impío, porque ahora nos muestra que sus palabras, sus razonamientos, sus acciones también están impregnadas de esa iniquidad. Fíjense, el versículo 3 comienza diciendo: las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Claro, la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y si lo que abunda en el corazón del hombre es iniquidad, es rebelión, lo que va a salir por su boca es eso, es esa iniquidad. Y en este caso la palabra iniquidad es otra palabra y es avén, con E. Y transmite la idea de calamidad, injusticia, perversidad, vanidad, violencia. Y también fraude, dice, ¿no? Que es la palabra que describe el engaño, la mentira. Ninguno de nosotros se espanta hoy, ¿no? Quizás cuando escuchamos cómo habla la gente normalmente. Pero parece como que cada vez, mientras más soez es al hablar, más se exalta a la persona. Y ya no hay límites, no hay límites de edad, de contextos. En cualquier lugar y cualquier persona puede abrir la boca y sacar toda esa basura que hay en su corazón, toda esa iniquidad que hay en su corazón por medio de sus palabras. En medios televisivos, radiales, en cualquier horario, tanto hombres adultos, ancianos, jóvenes, niños. La iniquidad que hay en el corazón se manifiesta por la boca. Y esa es una marca característica de nuestros tiempos. Ahora, las palabras de su boca son iniquidad y fraude, y luego dice: ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Ha dejado de ser cuerdo, se volvió a la locura. ¿No es esa un poco la sensación que nos queda después de ver, no sé, un noticiero? O ni tanto, después de ver unos dibujitos animados supuestamente para chicos, no nos quedamos con esta pregunta: ¿qué pasó? ¿No se volvió loco el mundo? No, el mundo sigue igual de cuerdo que estuvo siempre. La gente del mundo se está volviendo a la locura. Y ha dejado de hacer el bien. Entonces esa iniquidad que comienza en el versículo 1 como una voz que susurra al corazón del impío, cuando llega al versículo 3 está reinando sobre la vida del impío. Todo, sus palabras, su voluntad, su razón, sus acciones, todo es iniquidad. Versículo 4 dice:
medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Van viendo esa progresión, ¿no? Comienza en el corazón y lo impregna todo. El versículo 4 nos dice que su meditación en las noches es maldad. Y esa palabra, medita maldad, es una palabra que lleva la idea de fabricar, tejer, tramar algo. Y aquí vemos al impío sobre su cama entretejiendo la maldad en su mente. Y esa palabra maldad es otra vez la palabra aben, que antes estaba como iniquidad, pero aquí la han puesto como maldad. Y es la misma palabra, es decir, que él trama en su mente calamidad, violencia, engaño, mentira. Y claro, es lógico, ¿no?, que si todo el tiempo, incluso sobre su cama, el impío está tramando el mal, cuando se levante sus pies van a correr presurosos hacia el mal. Porque no es que solo lo piensa, sino que lo lleva a la práctica. Por eso dice, anda en camino no bueno, ¿sí? Camina en esa maldad que entretejió en su mente. El mal ya no aborrece. Fíjense, no solo deja de hacer el bien, y el bien se refiere al bien quizás más rudimentario, la educación, el respeto, lo que ya no vemos. No el bien supremo que es temer a Jehová y guardar sus mandamientos, lo cual solo pueden hacer los que han nacido de nuevo. El impío ya ni siquiera hace ese bien más rudimentario que nosotros conocemos quizás como educación. El versículo 4 dice, el mal no aborrece, que ya no se abstiene, ya no lo resiste, ya no lucha contra ese mal que a todos nos quiere asaltar, que a todos nos quiere hacer entretejer en nuestra mente pensamientos de maldad. Pero el impío ya no tiene resistencia contra esos pensamientos. Entonces, cuando tiene la oportunidad de hacerlo, lo lleva adelante. Proverbios, no lo busquen, 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muros el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando ya no resistimos, somos como una ciudad derribada y sin muro. De aquí la importancia que tiene Dios para a que sus hijos seamos dueños aún de lo que pensamos, ¿no? Que ejerzamos ese dominio propio aún sobre nuestros pensamientos. Es un versículo muy conocido de Filipenses 4, versículo 8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. No entretejas violencia, no te quedes ahí enmarañado con pensamientos vanos. Pensá en todo lo bueno. Debemos guardar nuestra mente con este tipo de pensamientos. Hasta aquí llega la primera división del Salmo 36 y este retrato nítido del corazón del impío, ¿no? A partir del versículo 5 y hasta el versículo 9 comienza lo que es la segunda división, donde el salmista exalta la misericordia de Dios por medio de un canto de alabanza. Y comienza diciendo, versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es verdad, la maldad del hombre, la iniquidad del impío es grande. No hace falta ni argumentar. Miremos un poco el mundo en el que vivimos y ya es más que suficiente para saber que es grande la iniquidad del hombre. Pero hay algo más grande, y es la misericordia y la fidelidad de Dios. Tan grande que el salmista no encuentra nada con qué compararlos y apela a la figura más alta que él tiene a su alcance, a su disposición, que son los cielos. Él dice, Jehová, tu misericordia llega hasta los cielos y tu fidelidad hasta las nubes. Así de alta es tu misericordia y tu fidelidad. Es como si en un sentido el salmista, que hasta este momento estuvo contemplando las cavernas del corazón humano, levanta la vista a los cielos y se encuentra y se topa con la misericordia de Dios y la exalta.
La palabra que aquí encontramos traducida misericordia, en hebreo es una palabra difícil de traducir al español, porque una sola palabra no logra expresar el significado profundo de esta palabra, que es la palabra Gesed, que más que palabra es un concepto, porque habla de bondad, amor constante, amor inalterable, amor fiel, gracia, misericordia, devoción, todo eso encierra la palabra Gesed. Y cuando la palabra Gesed se usa en relación con Dios, está inseparablemente ligada del amor de Dios, fiel y constante, en virtud al pacto que Dios tiene con sus hijos. Ese amor constante e invariable que Dios derrama por su misericordia en cumplimiento a su palabra. Y si bien no hay una palabra que abarque todo este concepto, la idea del Gesed de Dios no es una idea ajena a nosotros. Nosotros también manejamos este concepto, quizás sin saberlo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, si me arrepiento de mi pecado, si confieso mi pecado y me aparto de él, Dios es fiel y justo para perdonar mi pecado y su sangre me limpia de toda maldad. Y si alguien te dice, ¿cómo estás seguro de eso? Porque Dios lo dijo en su palabra. Porque Dios, que es fiel a su palabra, dijo que es así. Y ese es el Gesed de Dios, en el cual nosotros también creemos y nos refugiamos. Cuando estamos hablando de la misericordia o el Gesed de Dios, no estamos hablando solo de amor. Es un amor ligado al pacto, un amor ligado a su palabra. Un amor que Dios ejerce con constancia, con fuerza, y ese amor brota de su misericordia, de su fidelidad. Por ejemplo, este concepto de la misericordia de Dios es lo que trajo esperanza a Jeremías cuando después de la destrucción de los babilonios, después de la destrucción de Jerusalén, del templo, él escribe el libro de Lamentaciones, se entiende, y en el capítulo 3, no lo busquen, versículos 22 y 23, a pesar de lo que estaba delante de sus ojos, a pesar de la destrucción que había quedado por el pecado, él dice, por la misericordia, ahí está, Gesed, de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esa es la misericordia de Dios. Y pensaba, qué maravilloso, ¿no? Que cuando el hombre quiere describir la misericordia de Dios, se queda sin palabras. No hay palabras que abarquen y alcancen para expresar la misericordia de Dios, la gran misericordia de Dios. Cuán grande es, oh Dios, tu misericordia. Algo que no podemos expresar con palabras, pero algo que Dios en su misericordia nos invita a experimentar plenamente en nuestra relación con Él por medio de Jesús. El versículo 6, el salmista pasa de la misericordia y fidelidad de Dios a la justicia y los juicios de Dios. Versículo 6 del Salmo 36 dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Tu justicia habla del carácter de Dios. Dios es justo. Así como Dios es amor, así como Dios es santo, así también Dios es justo. La justicia forma parte de su carácter. Por consiguiente, todo lo que Dios hace, lo hace conforme a su justicia. Y cuando el salmista considera la justicia de Dios, él lo compara con aquello que evoca firmeza, grandeza, solidez. Él dice, tu justicia es como los montes de Dios, aquello inconmovible, perdurable, inmutable. Si hace 10 años visitaste el sur y diste un paseo por la cordillera de los Andes y dentro de un mes volvés, no vas a preguntarte, ¿estará la cordillera todavía ahí? Porque no era un puesto de pochoclos. Era la cordillera, es algo inmutable, está allí, perpetuo. Bueno, así es la justicia de Dios. No te preguntes, ¿será justo Dios? Él fue, es y será justo siempre. La justicia es parte de su carácter.
Y luego dice, tus juicios, abismo grande. Allí cuando habla de juicio se refiere a la acción de ejecutar justicia. Así como la justicia habla del carácter, sus juicios habla del acto de hacer justicia por medio del juicio. Y compara los juicios de Dios con un abismo grande, un abismo profundo. Y quizás resalta un poco la idea de lo que es profundo y al mismo tiempo insondable para los hombres. Hay cavernas que todavía no han sido exploradas en nuestro planeta, que no se sabe ni cuál es la profundidad que tienen. Y en un sentido, el salmista presenta los juicios de Dios así, ¿no? Como algo que escapa al entendimiento o a la comprensión del hombre, que muchas veces escapa. Y tenemos que reconocer que esto nos pasa, ¿no? En materia de los juicios de Dios no podemos comprender muchas veces por qué Dios soporta con paciencia los pecados de muchos. Claro, esperando que se arrepientan. Y por qué en algunas ocasiones ejecuta juicio. Ahora, entendamos o no entendamos, sus juicios son justos. Todos justos. Dice el Salmo 119, versículo 137, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Su justicia es como los montes de Dios, sus juicios abismo profundo, y al mismo tiempo es el que preserva a la creación, ¿no? Dice, al hombre, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Ahora aquí me quiero detener un momento para que no pasemos por alto un detalle que tiene que ver con la estructura del Salmo y que quizás lo podemos pasar de largo si no prestamos atención y nos perderíamos de algo hermoso. Porque fíjense que el salmista intencionalmente comienza el Salmo poniendo en un lado la iniquidad del hombre, la maldad del corazón del hombre, que lo impregna todo, versículos 1 al 4. Ahora, en el otro extremo, en el versículo 6, coloca la justicia y los juicios de Dios, justicia inmutable, juicios profundos, versículo 6. Y en el medio, entre la iniquidad del hombre y la justicia de Dios, coloca la gran misericordia de Dios, versículo 5. De tal manera que lo único que se interpone entre nuestra maldad y su justicia es la misericordia de Dios. De lo contrario, el hombre estaría expuesto al justo juicio de Dios sin posibilidad de escapar de él. No hay refugio fuera del gesed de Dios, fuera de la misericordia de Dios. Y en el versículo 7 el salmista exclama, ¿no? Quizás al considerar eso, veo mi iniquidad, veo su justicia y sus juicios y exalto su misericordia. Fíjense el versículo 7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuando vemos lo grande de nuestra iniquidad, lo inmutable de su justicia, entonces podemos reconocer la grandeza de su misericordia. Y exclamar como el salmista, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso dice, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Si no fuera por esa misericordia, no tendríamos dónde huir a refugiarnos de la ira de Dios. Por eso nos invita a los hombres, a esos mismos hombres de los primeros 4 versículos, impíos, pecadores, delincuentes, malvados, a correr, a refugiarnos bajo sus alas. Y la palabra amparan, que usa allí en el versículo 7, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, significa huir por protección, abrigarse. Y nadie corre por protección si no se reconoce en un peligro real. Y nadie corre a abrigarse si no percibe su necesidad de abrigo. Y tristemente así viven muchos hombres hoy en día, sin reconocer su necesidad de correr, ampararse.
Por eso dice, porque tu misericordia es grande, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y allí, los hijos de los hombres, lo que está diciendo es los hijos de Adán. Literalmente esa es la palabra que usa el salmista. Los hijos de Adán tienen la posibilidad de correr a ampararse bajo las alas de Dios y encontrar refugio. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Porque Dios en su misericordia es fiel a lo que ha dicho. Y Él está dispuesto a recibir bajo sus alas a todos los que corren a ampararse. Miren, acompáñenme por favor dejando una marquita en el Salmo 36 a Malaquías, capítulo 4, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 4. Versículo 1, dice la palabra de Dios. Piensen que con este libro y con este capítulo cerró el canon del Antiguo Testamento. Fueron las últimas palabras que Dios inspiró para que se entreguen como escritura, ¿no? Y dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dios nos ha dejado incontables advertencias a lo largo de su palabra con respecto a este día. Un día que Dios ha establecido en el cual va a juzgar a todos los hijos de Adán. Y aquí Malaquías lo compara con un día ardiente como un horno, donde la llama del fuego consumidor de Dios, del juicio de Dios, va a consumir a los soberbios. Un día ardiente en el que todos los que hacen maldad serán estopa. Solo va a avivar, su maldad solo va a servir para avivar aún más el fuego de la justicia de Dios. Y acuérdense que el Gesed de Dios tiene que ver con la fidelidad a su palabra. Y Dios ha establecido un día en el que esto va a ocurrir. Y aquí vemos que no solo la iniquidad sí va a ser hallada y sí va a ser aborrecida, sino que además va a ser combustible para el día ardiente como un horno. Ahora fíjense que lo que para unos es un día ardiente como un horno, para otros es un día en el que va a nacer el sol de justicia, dice el versículo 2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, está hablando del mismo día, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El mismo día que en su justicia Dios derrame juicio como un fuego consumidor, Él también será el único refugio para el pecador arrepentido que ha corrido a refugiarse bajo sus alas, que se han parado bajo sus alas. Para esos, ese día nacerá el sol de justicia. Y aquí vemos que cuando habla de ampararse bajo sus alas, habla de ponernos a protección para que el juicio de Dios no nos golpee a nosotros, sino que golpee esas alas bajo las cuales estamos protegidos. Y eso es lo que ocurrió en la cruz. Jesús, que es Dios sobre todas las cosas, extendió sus brazos como alas, nos brindó el único refugio seguro para el día que se avecina. ¿Vieron con cuánta certeza lo dice el salmista? El día que vendrá. Ese día ardiente como un horno, para que los que se amparan bajo sus alas encuentren salvación. Y esto es así, porque en la cruz toda la ira que merecían nuestros pecados cayó sobre Cristo. Y los que están bajo sus alas no reciben el castigo, porque Cristo lo recibió por ellos. Ahora, el que no acudió al amparo de esas alas va a ser consumido por el fuego de ese día, porque entre su iniquidad y el justo juicio de Dios no hay nada que se interponga. Entonces, cuando queremos ver qué tan grave
es el pecado para Dios, qué tan grave es la iniquidad del hombre para Dios, tenemos que mirar la cruz. Cuando queremos ver qué tan profundos son los juicios y la justicia de Dios, tenemos que mirar la cruz. Cuando queremos ver qué tan alta es la misericordia de Dios, tenemos que mirar la cruz. Allí se ve todo. Vuelvan al Salmo 36, por favor, al versículo 7, Salmo 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Versículo 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Por medio de estas imágenes de saciedad, de provisión, el salmista describe aquello que experimentan los que se refugian en Dios. Porque no es solo protección para el día del juicio. No es solo estar a salvo de la ira de Dios, sino que también es una invitación a experimentar plenitud en Dios en esta vida. Plenitud, saciedad. Y todo viene de su presencia. El salmista utiliza la imagen de las grosuras, los sacrificios que se presentaban a Dios y que pertenecían solo a Dios. De eso no se servían los sacerdotes. Sin embargo, habla de saciar a los hombres que se amparan bajo sus alas de esa porción especial que solo es de Dios. Y después presenta a Dios llevándonos a saciar la sed del torrente de sus delicias. Y usa la palabra delicias, que es la palabra Edén. Esa provisión plena, abundante que Dios hizo para nuestros primeros padres. Versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. De Dios mana la vida. Él es la fuente de vida. Es el manantial del cual brota la vida. Una vida que Dios comunica y comparte con todo aquel que corre a refugiarse bajo su misericordia. Y en su luz, los hombres que viven en la oscuridad pueden ver luz, la luz verdadera. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, y esa es la luz que disipa las tinieblas de nuestro corazón. A partir del versículo 10 encontramos la tercera y la última división del Salmo, donde el salmista levanta una oración a Dios y dice: extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Está pidiendo a Dios que, como un ave, extienda sus alas para cubrir con ellas a sus polluelos, que así Dios extienda su misericordia a los que le conocen. Y a los que te conocen se refiere al conocimiento íntimo, al conocimiento que viene de experimentar y vivir en esa misericordia, bajo esas alas. No al que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, como dice Juan, que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y también pide que extienda su justicia o cubra con su justicia a los rectos de corazón. Esto no quiere decir que Dios extiende su justicia solo a los que son rectos de corazón, de lo contrario nadie sería justificado, sino más bien que los que han corrido a ampararse bajo sus alas, Dios también les extiende su justicia y por eso son reconocidos aquí como rectos de corazón. En el versículo 11 el salmista pide protección contra lo que lleva a los hombres lejos de Dios, lo que lleva a los hombres a no ampararse bajo las alas de la misericordia de Dios. Dice: no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. El pie de soberbia evoca la imagen de un rey vencedor poniendo su pie sobre el cuello del rey vencido, mostrando obviamente su dominio. Bueno, esa es la imagen que tiene en mente con la soberbia el salmista. No dejes que la soberbia me vence y ponga su pie sobre mi cuello, porque sabe que la soberbia nos aleja de la gracia de Dios. Y luego pide que la mano de impío habla de los actos violentos y malignos. Pide ser guardado de esto porque el salmista entiende que eso nos lleva a caer. Y eso es lo que dice en el versículo 12. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse. Yo les decía que
cuando el salmista exalta la gran misericordia de Dios, y en este lenguaje nos invita a refugiarnos o ampararnos bajo sus alas, y que ese amparo tiene que ver con correr por protección, que nadie que no se entienda o no se reconozca en peligro va a correr a buscar protección o abrigo. Y mientras meditaba en esto me acordaba de las noticias que se vieron en todo el mundo hace unos meses, en mayo puntualmente, donde los medios de todos lados informaban sobre una escalada en las tensiones en Medio Oriente, puntualmente de la denominada Franja de Gaza e Israel, cuando desde la región de la Franja de Gaza las milicias palestinas estaban arrojando misiles, cohetes. En una semana arrojaron más de 3.100 misiles en dirección a Israel. Y todos los medios mostraban en acción la llamada cúpula de hierro, ¿no? Un sistema defensivo antimisiles que desarrolló Israel, que básicamente consiste en alcanzar en el aire los misiles que vienen hacia su territorio y hacerlos estallar en el aire con misiles de ellos. Si vieron las imágenes, era impactante realmente, era impactante. Se escuchaban unas alarmas, unas sirenas y se veían misiles por todos lados saliendo al aire y se escuchaban explosiones en el aire. Y aunque era impresionante, la cúpula de hierro tenía una efectividad del 90%. O sea que había un 10% de esos misiles que llegaban a impactar en tierra. De hecho hubo muertes, hubo costo de vidas y costos materiales en esa semana que duró todo ese conflicto. Ahora, lo que más me impactaba era lo que contaban algunos ciudadanos a los que entrevistaban los medios de Israel, que ellos contaban que el gobierno tiene todo un sistema de alarmas que indicaba a los ciudadanos que era inminente la posibilidad que un misil impacte en donde ellos estaban viviendo, en su ciudad. Y contaba una chica argentina que vivía allí en la región de Ascalón puntualmente, muy cercano a la Franja de Gaza, que desde el momento que sonaba la alarma, ella tenía 15 segundos para correr a un refugio que cada edificio tiene allí en Israel, o a un refugio público, por si eso te agarraba en la calle, porque no sabían si estaban dentro de ese 10% de los misiles que podían llegar a caer en su zona, pero solo 15 segundos para correr al refugio. Claro, ella decía que a la noche optaba por pasar la noche directamente en el refugio, porque vivía en el tercer piso por escalera y no llegaba el tiempo a refugiarse. Y el periodista le preguntaba, pero ¿cómo? Claro, el periodista era de acá. ¿Cómo vivís así? Y la chica dice, es que yo tengo confianza en la cúpula de hierro. Sin embargo, corro al refugio cuando suena la alarma, sin embargo, duermo en el refugio a la noche, por si la cúpula de hierro fallaba. Bueno, estaba esa seguridad del refugio antibombas. Y en un sentido, la humanidad entera está bajo el inminente juicio de Dios. Ahora, lo que va a caer del cielo no va a ser misiles fabricados por hombres. Es la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, dice Romanos 1:18. Y contra la ira de Dios no hay cúpula de hierro que pueda proteger. El único refugio seguro y 100% seguro, 100% efectividad, está bajo las alas de su misericordia. Y si hasta ahora alguno no corrió a refugiarse bajo esas alas, entonces esta es una alarma que está sonando y que te dice que tenés que correr a refugiarte. No sé si tenés 15 segundos, 15 días, 15 años, pero nadie lo sabe. Ahora sí sabemos una cosa con toda certeza, y es que si hoy nos refugiamos bajo esas alas, ni un solo rayo de su ira va a atravesar esas alas. Porque Cristo en su misericordia
se puso entre nuestra iniquidad y su justicia, y recibió Él la ira de Dios. Jesús, en su tiempo, se paró delante de la ciudad de Jerusalén. Él iba a la cruz, Él iba a extender sus alas. Y mirando la ciudad de Jerusalén y sabiendo lo que venía por delante y conociendo la dureza del corazón de los habitantes de esa ciudad, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Tenemos que tener mucho cuidado los hombres. No podemos ignorar las alarmas que Dios hace sonar. Algunos siguen confiando que su iniquidad no será hallada ni aborrecida. Algunos, entre su iniquidad y la justicia de Dios, ponen lisonja, el engaño de su corazón, y menosprecian así la misericordia de Dios. Pablo dice a los Romanos capítulo 2, versículo 4 en adelante: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto no se trata si crees o no crees que viene ese día. Ese día viene, y viene sobre toda la humanidad. Y solo aquellos que se ampararon bajo las alas de su Gesed están a salvo. Esa imagen, saldréis como corderos de la manada y saltaréis como becerros, tiene la idea de salir después de esa destrucción, de debajo de la protección de las alas, y saltar sobre las cenizas de lo que quedó o de lo que no quedó de los inicuos. Entonces, cuando vemos este salmo y lo miramos a la luz de la iniquidad del hombre, de la justicia de Dios, podemos exaltar la misericordia de Dios y decir: cuán grande, oh Dios, es tu misericordia. Yo te invito a orar, primero en agradecimiento a Dios, porque nos brindó sus alas para refugiarnos. Y los que corrimos estamos seguros. Los que corrimos estamos seguros, estamos a resguardo. Y si no corriste, aprovecha esta oración para correr y ponerte a resguardo. Ampararte bajo las alas de su misericordia. Amado Dios, queremos darte gracias, Señor, exaltar tu misericordia, exaltar tu fidelidad, Señor, tu gracia, tu compasión para con nosotros, Señor, que siendo como somos, que siendo como tu palabra nos describe tan claramente, tú pones entre nuestra maldad y tu justicia tu gran misericordia, pones tu propio Hijo para poder perdonarnos. Señor, queremos darte gracias porque en un momento de nuestra vida escuchamos esa alarma, entendimos la inminencia del peligro real en la que estaban nuestras almas, un peligro no solo real sino también eterno, y corrimos, Señor, corrimos sin mirar atrás, corrimos y nos refugiamos, nos amparamos bajo tus alas, el único refugio seguro para el día de la ira de Dios. Y allí encontramos lo que este salmo nos dice, Señor: plenitud, gozo, bebiendo del torrente de tus delicias, saciados de la grosura de tu casa, viendo en ti, Señor, la luz y reconociendo que en ti está ese manantial de la vida, esa vida que nos has dado y comunicado por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Pero también, Dios mío, sabemos y reconocemos que a nuestro alrededor, aún personas amadas y cercanas a nosotros,
Siguen viviendo, Señor, sin percatarse del peligro. Siguen viviendo sin darse cuenta, Señor, que su maldad va a ser hallada, va a ser sacada a la luz y va a ser aborrecida por ti. Que no importa si a los ojos de los hombres pudieron engañar, que no importa si a los ojos de los hombres pudieron escapar de una justicia humana. De tu justicia nadie va a escapar, Señor. Tus juicios son abismo profundo. Y por tu misericordia los que se han amparado bajo tus alas no caerán en ese abismo. Amado Señor, queremos pedirte que aquellos que todavía siguen dudando, que todavía siguen confiando en lisonja, abandonen esa actitud, Señor, depongan esa rebelión y se amparen bajo tus alas. Tené misericordia de ellos, Señor, como la has tenido de nosotros y como la tienes de todo aquel que corre a la cruz de Cristo a buscar perdón y vida eterna. ¿Por qué? Porque así es tu Gesed. Porque tú eres fiel a tu palabra y tú has determinado y has dicho que todo aquel que en Él crea será salvo. A eso enviaste a tu Hijo al mundo, para que el mundo sea salvo por Él. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos. Y como el salmista decimos, cuán precioso, Dios, es tu misericordia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Quiero adorarte, amado Dios, con ternura y dirección me has mostrado la senda del perdón. Tu amor permanece con los que te temen y guardan tu nombre. El Rey de los cielos, de todo eres dueño, tu nombre es Señor. Te alabo, mi Padre, Dios compasivo, tardo en ira y pronto en perdón. No me has tratado como merecía, pues grande es tu amor, para siempre es tu amor. Coronas mi vida de tiernas bondades, tu amor no se cansa, por siempre eres fiel. Y aún yo siendo solo polvo y tierra, te acuerdas de mí y me amas así. Con todo el corazón quiero